todo el capítulo, hermanos. Lo voy a leer yo y ustedes me siguen así como están en sus asientos. ¿Lo tenemos, hermanos? Muy bien, dice así la palabra del Señor. En el año tercero del reinado de Joaquín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joaquín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y lo trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajere de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos, y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey, y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a ustedes, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos des legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melsar se llevó la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados, pues, los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Jerusalén, hermanos, había sido sitiada para esa época, alrededor de entre 600 y 700 años después de Cristo, por el rey Nabucodonosor. Y esto, hermanos, de que Israel había sido sitiado y había sido destruido, tenía un porqué. Por causa de la rebeldía del rey Joaquín, hermanos, que se había rebelado contra Dios, Dios le había advertido que si no se arrepentían, Dios iba a entregarlos en manos de Babilonia. Y el Señor aquí nos muestra en el versículo 2 que Dios llevó a cabo su promesa. Versículo 2 dice: y el Señor entregó en sus manos a Joaquín, rey de Judá. En esa época, hermanos, Dios permitiría que Nabucodonosor sitiara a Israel, o destruyera, y dice la escritura que Nabucodonosor capturó a muchísima gente, y no solamente eso, sino que se llevó los utensilios de la casa de Dios para llevarlos a la casa del Dios de Babilonia.
Durante esta historia o esta trama bíblica, si le queremos llamar así, sobresalen 4 jóvenes. 4 jóvenes que llegaron a un país totalmente extraño, hermanos, totalmente desconocidos, costumbres diferentes a lo que ellos estaban acostumbrados, a un país quizá lleno de prosperidad, lleno de diversidad cultural, religiosa, étnicas, en idiomas, puesto que Babilonia era una potencia mundial para esa época, como lo es, no sé, hoy Rusia o Estados Unidos, si se puede llamar así. Había variedades de todos colores, de todas las naciones, de todas las religiones, de todos los dioses habidos y por haber. En esta escena, hermanos, vamos a ver el día de hoy cómo cómo estos jóvenes hasta qué fueron capaces de llegar a ser para salvaguardar sus vidas. Estos jóvenes, según los historiadores, no pasaban de los 17 años, imagínense. Los traumas que puede pasar un joven de 17 años cuando su país se ve atacado, cuando entran a sus casas y sus padres probablemente fueron asesinados delante de ellos, violadas las mujeres, no lo sé. Y todavía ellos los llevan capturados a un país totalmente extraño. ¿Qué oportunidades podrían esperar estos jóvenes? ¿Qué haríamos nosotros en unas circunstancias como esta? Esto lo vamos a descubrir conforme vayamos avanzando esta pequeña disertación y vamos a orar para que Dios bendiga esta predicación. Señor, te damos gracias en esta mañana por los himnos que nos permitiste entonar para glorificar tu nombre. Ahora, Señor, hemos venido para escuchar tu palabra, Señor, para aprender de ella, Señor. Háblanos en esta mañana, Señor, que tu Santo Espíritu obre en cada corazón, Señor, y que nos permita poner por obra tu palabra, Señor. Glorifícate a través de tu palabra, quita todo protagonismo, toda arrogancia, Señor, que pueda haber en mí o en cualquier otra persona, Señor, y que tu palabra sea la protagonista de esta mañana. Háblanos, Espíritu Santo, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Cae sitiada Jerusalén y tenemos un primer panorama, tenemos un primer escenario, hermanos. Tenemos a estos 4 jóvenes apartados de sus padres, de sus familias, de sus hermanos, de sus sobrinos, tíos, no sé, llevados a un país extranjero totalmente entregado a la idolatría y a muchos pecados que ellos quizá no comprendían a su corta edad. Y se enfrentaron a un escenario totalmente desconocido, hermanos, totalmente desconocidos. Las escrituras revelan, hermanos, que Nabucodonosor arrasó con la ciudad de Jerusalén, que incluso hasta las columnas que Salomón había edificado se las robaron estos hombres saqueadores. Y los judíos en ese momento, hermanos, estaban totalmente, digamos, hechos trizas por los suelos. La Biblia dice, hermanos, que estos jóvenes que fueron capturados no eran tampoco cualquier clase de jóvenes, hermanos. Eran 4 jóvenes de la nobleza judía, eran de la casa de Judá, de la descendencia de donde habría de nacer el Mesías. Y estas personas de la nobleza no se refiere a que eran nobles de corazón, sino que eran de un rango social acomodado, como lo conoceríamos hoy. Eran de sociedad, de un alto nivel socioeconómico, eran probablemente jóvenes que estaban acostumbrados a tenerlo todos, que estaban acostumbrados a tener sirvientes a su servicio, no lo sé, eran gente de la nobleza. Quizás no estaban acostumbrados a servirle a un rey extranjero, sino que ellos les sirvieran, que otros sirvientes les sirvieran a ellos. Llegaron a Babilonia, hermanos, un país precioso, a lo mejor estaban los jardines colgantes, no lo sé, pero para ellos era un país extranjero. Religiones paganas, adoración falsa, dioses falsos. ¿Cómo le iban a hacer ellos en un país así? Si lo vemos, hermanos, desde un punto de vista meramente humano, aquí había muchas opciones que ellos podían tomar. Primero, al ser capturados, al verse alejados de sus familias, tenían la expectativa de adaptarse al cambio de lo que estaba sucediendo. En ese momento probablemente ellos no tenían ni opciones y al verse secuestrados, privados de su vida, de la vida que llevaban hecha hasta sus 17 años, podrían adaptarse al cambio. No tenían opción, hermano. Ellos no podían ponerse sus moños porque eran prisioneros de guerra. Los prisioneros de guerra regularmente, hermanos, eran tratados
con crueldad, con violencia, y muchos terminaban en la esclavitud. Estos jóvenes por lo menos habían sido seleccionados de entre los mejores para ser llevados ante el rey y servir al rey. Sabemos, hermanos, que a la edad de los 17 años, pues muchos jóvenes entran en la edad de la rebeldía o en que quieren comerse al mundo. Ellos tenían también esta oportunidad de hacerlo. Podrían aprovechar que quizá ya no estaban bajo la tutela de sus padres y poder aprovechar la oportunidad de conocer el mundo, de llegar a este país que les ofrecía un sinfín de oportunidades. Eso podría ser muchos de nosotros, hermanos. Pues al fin y al cabo, hermanos, los chicos de esa edad, pues dirían, ¿qué podría pasar? Hay comida suficiente, me están ofreciendo la comida del rey. Imagínense qué clase de comida del rey era. Eran manjares, hermanos, un rico puerco adobado, a lo mejor cordero, no sé, montones, langostas, con muchas frutas, copas de vino, delicias, hermanos. Y ellos pudieron haber aprovechado, ya estaban ahí, hermanos, y estaban siendo elegidos para servir a la corte del rey. No más tensiones religiosas, hermanos. Ellos eran judíos y probablemente ellos fueron educados bajo la ley de la Torá, bajo estrictas normas de la comida, conforme a la dieta de los levíticos, no sé. Ellos podrían hacer muchas cosas. Nadie los estaba viendo. Podrían justificarse de que estaban siendo víctimas de las circunstancias. Y la otra opción, la menos fácil, la más peligrosa, era mantener su integridad aún durante esa circunstancia. Como les decía, en esa época, hermanos, era muy común que los países conquistaran a los países más débiles o a los que menos ejércitos tenían, o incluso países que tenían tierras fértiles y que eran muy deseados por otros países, y los países conquistadores doblegaban a los países conquistados y se convertían en amos y señores de esas tierras. Y en muchos casos de esos, el país conquistador imponía la religión de ellos a los países conquistados. Los obligaban a abrazar, como el caso de Roma. En el caso de Roma, cuando Roma conquista varios países de la región, obligaba a que todos los países tendrían que rendirle tributo al César. Y era un delito no darle adoración al César. En este caso, hermanos, Nabucodonosor permitía que todos los judíos exiliados practicaran libremente hasta cierto punto su religión. Pero en este caso, hermanos, aunque los judíos adoraban a Dios, seguían teniendo problemas. Porque en la época de Babilonia, hermanos, había una gran diversidad religiosa y los judíos eran monoteístas. Ellos tenían que adorar a un solo Dios y para ellos no había nada más repugnante que rendirle adoración a imágenes y estatuas de yeso. Y eso le traía muchos problemas, hermanos, a cada rato. Si usted va al libro de Esther, va a encontrar ese tipo de problemas. Si usted sigue leyendo al profeta Daniel más adelante, va a encontrar ese tipo de problemas. Para los babilonios les era ofensivo que los judíos dijeran que esos eran ídolos y que el único Dios verdadero era Jehová. Y vamos a ir viendo más adelante todo lo que estos jóvenes tienen que enfrentarse y las decisiones que tienen que tomar. Y sin embargo, toda esta situación que estaba pasando, el sitio de Israel, la captura de estos jóvenes, por muy absurdo que parezca, hermano, Dios estaba controlando la situación. Dios había permitido que estos sucesos le pasaran a Israel para honrar su nombre y para glorificarse, porque Él le había advertido a Israel que por causa de su desobediencia, por causa de su rebeldía, Dios le iba a mandar juicio a Judá. Ellos no quisieron entender. Joaquín se rebeló contra Dios, no siguió el camino de su padre Josías y Dios le tuvo que mandar juicio y se llevó a mucha gente entre las patas, como se dice popularmente. Y los hebreos, hermanos, no tenían opciones, probablemente no tenían ni derechos civiles, ni sus derechos humanos estaban muy vulnerables, hermanos. Ellos podrían hacer lo que quisieran, ya estaban ahí. Pudieron haberse granjeado el favor del rey, hermanos, en una situación así donde si no te adaptas te mueres. Pues muchos de nosotros tendríamos que decir o la vida o la degollo, o me adapto o hasta aquí llegué. Dice la escritura que ahí en el versículo 3,
que dijo el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiesen tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñaran las letras y las lenguas de los caldeos. Fíjese las señas que está dando Nabucodonosor para atraer. Ellos no eran cualquier hijo de vecina, eran los más selectos de la juventud judía de aquel entonces. ¿Qué harían estos muchachos, hermanos? ¿Qué haríamos nosotros en una situación así? ¿Se nos ha presentado alguna vez algún tipo de situación así? Hemos estado en circunstancias adversas donde ya no encontramos la salida y de repente, ¡pum!, sale una oportunidad que nos puede solucionar la vida, que nos puede solucionar todos los problemas que estamos pasando en ese momento. Si bien, hermanos, estamos sin necesidad, hay malas circunstancias, a veces sentimos que la vida nos mete en callejones sin salidas y de repente, ¡pum!, aparece esa bendita oportunidad. Lo que nos permitirá salir de esa encrucijada, hermanos. Y aquí, hermanos, muchos no dudaríamos en decir, esto viene de Dios, me lo está ofreciendo, ya no encuentro la salida, he orado por esto viene de Dios, tomaré esa oportunidad, sin importar las circunstancias, sin importar las consecuencias que puedan pasar más adelante. Y esto pudo haber sucedido con estos 4 jóvenes, hermanos. Tenían la oportunidad de granjearse el favor del rey, de llegar a las cumbres más altas, de hacer todo lo que el rey le pedía. Pero eso, hermanos, antes de tomar una mala decisión debemos de tomar en cuenta qué repercute el aceptar ese tipo de oportunidades. Y esto nos lleva al punto número 3, perdón. La identidad y la lealtad de estos jóvenes va a ser puesto a prueba. Fíjese en el versículo 5. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey, y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentaran delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel Beltsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Después de que le quitaron su familia, después de que le quitaron su país, después que le quitaron su libertad, sus derechos civiles, sus derechos humanos, los trajeron cautivos, no bastó, sino que también le intentaron robar la identidad de estos jóvenes. En aquellos tiempos, hermanos, todavía hasta los tiempos de Jesús era muy común cambiarle el nombre a las personas. Y siempre el nombre determinaba el tipo de personalidad que esta persona iba a traer. Si usted se va, por ejemplo, a Génesis, encontramos que a Jacob le pusieron Jacob y su nombre significaba, se me fue la palabra, usurpador. Porque él usurpó a su hermano. Abraham, padre de multitudes, y así sucesivamente. Daniel, Dios es quien juzga, y cada nombre llevaba una personalidad. Entonces, cuando Nabucodonosor captura a estos jóvenes, decide quitarles sus nombres judíos, que tenían un significado acorde a su fe. Él le pone nombres que va relacionados a sus dioses. Abednego significaba siervo de Nebo, uno de los dioses principales de Babilonia. Estos, cuando dicen enséñale todas las letras de los caldeos en la ciencia y en toda sabiduría de aquí de Babilonia, estaban intentando borrar toda identidad judía, toda identidad que pudiera llevarles al Dios de Israel y a la fe que ellos habían creído desde niños. Aquellos tenían una oportunidad grande de granjearse al rey, de echárselo a la bolsa, de decir, sí, oh rey, haremos lo que tú nos pides. No les quedó opción lo de los nombres, pero todavía le faltaba una prueba más. A los jóvenes se les asigna la comida del rey. Y como le decía, era una comida deliciosa, era una comida rica, que muchos de nosotros ni nos los dirían 2 veces. Es más, ni nos dirían, ¿quieres? Cuando ya tendríamos el cuchillo y el tenedor ahí en la carne, ¿verdad? Pero con el fin de entrenarlos para servir al rey, se les dio la comida del rey. Pero aquí había un problema, hermanos. Ellos eran judíos. Y la ley de Dios prohibía comer cierta clase de alimentos. Pero ellos, insisto, tenían la oportunidad
de hacer a un lado eso. Ya no estaban en Israel, ya no existía el templo de Salomón, ya no estaban bajo la tutela de sus padres, eran chavitos de 17 años, podrían hacer lo que quisieran. Su vida estaba en riesgo si ellos se negaban a obedecer la voz del rey. Y aquí ellos tenían que tomar una decisión, o granjearse a favor del rey, olvidar su identidad, olvidar sus raíces, olvidar al Dios de Israel que le enseñaron, porque al final de cuentas, hermanos, mire, tenemos que ponerlo en el términos humanos. Al final de cuentas, ¿quién querría obedecer a un Dios tan cruel que permitió que mataran a mis padres, que permitió que destruyeran mi país, que permitió que me trajeran encadenados cual vil esclavo? ¿Por qué tendría yo que obedecerle a un Dios así? Pensarían muchos así, hermanos. ¿Por qué tendrían que obedecer a un Dios que permitió terribles masacres y tragedias? A un Dios que se olvidó de un pueblo que según esto le servía. ¿Por qué yo tendría que tenerle lealtad a un Dios así? Por Él estoy aquí, Él no me defendió, Él no me cuidó. ¿Por qué tendría que ser? Mis padres no me están viendo. Es más, la casa que se decía que era del Señor no existe más. Eso podía pensar muchos jóvenes, o muchos de nosotros cuando estamos en situaciones así. Porque los seres humanos somos así, hermanos. Los seres humanos, cuando Dios nos bendice, ¡ay, sí, qué bueno es Dios! Pero cuando estamos en situaciones adversas, cuando estamos en situaciones muy graves, cuestionamos a Dios. ¿Por qué, Señor, si yo te sirvo todos los domingos? ¿Por qué, Señor, si yo oro, yo voy a la iglesia, yo predico, yo sirvo en la orquesta? Señor, ¿por qué a mí? Olvidamos que muchas veces, hermanos, las consecuencias que vivimos, las adversidades, las circunstancias que vivimos son consecuencias de nuestra mala decisión. Y lo que estaban pasando Sadrach, Mesach, Abednego y Daniel eran consecuencias de una mala decisión de los líderes de su nación. Si bien ellos quizá no habían provocado la ira de Dios directamente, ellos quizá no tenían culpa directamente, toda una nación se había rebelado contra Dios y tenían que pagar las consecuencias. Ellos pudieron haber pensado así. Y muchos de nosotros podríamos pensar así muchas veces. Es que el diablo ya me trae, ya no aguanto y esto y lo otro. Bueno, ¿cuáles fueron las decisiones que tomaste? Es que ya no aguanto este hombre porque este hombre me pega, este hombre no me deja ir a la iglesia, este hombre esto o esta mujer lo otro. Se te dijo que el yugo desigual no era bíblico y Dios no aprueba el yugo desigual. Y ahora tienes que sufrir las consecuencias de esa desobediencia. Ahora tienes que pasar esas adversidades por no haber. Es que me detectaron una enfermedad de transmisión sexual, tengo VIH, tengo sífilis, tengo VPA, lo que sea. Se te advirtió que la Escritura dice que la inmoralidad sexual trae consecuencias. La sexualidad fue determinada por Dios para el vínculo matrimonial y si tú no haces caso y tú te sales de ese cerco, tendrás que pagar las consecuencias. Y cosas así, hermano. Es como cuando usted le dice a un niño, no toques eso porque te vas a quemar. Ah, pero el niño luego no resalta su humanidad, su naturaleza rebelde. 3, 4, te vas a quemar y ahí va el niño, ¿no? Y pone la manota en el comal caliente y pega el grito, se te dijo. Y ahora se te va a inflamar la mano, se te va a hacer una bomba y se te va a reventar y te va a doler y te va a... Tienes que pagar las consecuencias de tu rebeldía, de tu desobediencia. Y era lo que estaba pasando. Y ellos tenían, hermano, la oportunidad de decir, no más Dios de Israel, nosotros no tenemos culpa de lo que está pasando, serviremos ahora a este rey. De que me maten, a servir a un rey y estar vivo y todavía tener ciertos privilegios de la corte, pues mejor las ciertos privilegios de la corte. Así pensaríamos mucho, hermano, y no me digan que no, digo, ay, este hermano, que estaríamos siendo hipócritas. Eso pasaría, hermanos, porque miren, hermano, el ser humano fue creado para vivir eternamente. Por eso le tenemos miedo a la muerte, hermanos. Por eso no queremos morir, porque al final del día somos humanos. Ahora bien, hermanos, esa sería la salida más fácil para estos jóvenes. Adaptarse al rey, negar a ese Dios que los había metido en esa circunstancia. Y ahora viene la determinación más difícil. Mantenerse íntegro ante el rey. Y no solamente estaba en peligro su vida al desobedecer la orden del rey de comerse la comida, sino que solamente, hermanos, la Biblia dice que había muchos cautivos ahí, probablemente muchos judíos estaban ahí con ellos,
Pero la Biblia nada más menciona 4 y aunque no dice, hay muchas posibilidades que solamente esos 4 hayan decidido mantenerse íntegros. Porque usted le dice que muchos fueron seleccionados, pero solamente la Biblia menciona 4. Misael, Ananías, Azarías y Daniel. Y me llama la atención, hermanos, cómo Daniel, más adelante, hermanos, en el versículo 8, fíjese lo que dice. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Qué tremenda decisión había tomado Daniel. Daniel sabía que si desobedecía la orden del rey le podían cortar la cabeza o lo podían mandar de esclavo a trabajos pesados que a lo mejor él no estaba acostumbrado por ser parte de la nobleza en Judá. Pero algo muy interesante, hermanos, que viene aquí en el versículo 8, es que él fue influencia para 3 jovencitos más que estaban con él. Misael, Ananías y Zafira. La Biblia no dice que los 3 fueron con el jefe, sino que Daniel fue directamente a hablar con el rey. Y él fue, con el jefe de los eunucos y dijo, ¿sabes qué? Nosotros no podemos comer la comida del rey. Nosotros no nos es lícito comer esta comida. Por favor, te suplicamos que no nos obligues a contaminarnos con la comida del rey. La Biblia no da detalle de qué fue lo que Daniel dijo, pero es probable de que cuando Daniel dijo que no me contamine con la comida del rey, probablemente surgió esa curiosidad, ¿por qué no quieres comer la comida del rey? Probablemente ellos tuvieron que declarar que servían a un Dios llamado Jehová, que su ley no les permitía comer, tuvieron que testificar ante Aspenaz el por qué no podían comer la comida del rey. Ellos decidieron honrar a Dios, y que es el tema de esta predicación. Dios honra a los que le honran. Ellos decidieron honrar a Dios a pesar de que había una orden específica del rey. Y la orden del rey, hermanos, era escrita sobre piedra, y pobre de aquel que no la seguía. Pero Daniel, lleno de valentía, con la gracia de Dios, pidió no ser contaminado e influyó en Misael, Ananías y Azarías. Y estos 3 también decidieron unirse a Daniel y no contaminarse con la comida del rey. ¿Por qué Daniel, hermanos? ¿Por qué Daniel decidió obedecer a Dios? ¿Por qué Daniel determinó mantenerse íntegro cuando no había nada que lo atara en términos humanos? No había quien lo viera, no había quien le exigiera, hermanos. Porque Daniel sabía, hermanos, que había un Dios en el cielo que lo contempla todo. Fíjese lo que dice Proverbios capítulo 15, hermanos. Vaya a Proverbios capítulo 15. Proverbios capítulo 15, versículo 3. Dice la palabra del Señor: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Daniel decidió mantener su integridad. Ahora, ¿qué es integridad, hermanos? ¿Alguien de aquí sabe qué es integridad? Integridad, hermanos, es hacer lo bueno aunque nadie te vea. Eso es ser íntegro. Yo puedo, hermano, aparentar que soy íntegro delante de ustedes y de aparentar que no mato ningún plato, no cacho ni una mosca, pero en mi vida oculta, en mi vida privada puedo ser el diablo en persona. Eso no es integridad. Yo puedo aparentar y decir que vengo a la iglesia y cantar y hasta alzar mis manos y cantar con gozo en los himnos y cuán pendón hermoso, pero en mi vida no oro, no leo la Biblia en mi casa, maltrato a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, los golpeo, los insulto, reacciono de manera violenta, soy chismoso, ladrón, etcétera, etcétera, etcétera. Mi vida no concuerda con lo que yo digo, que predico o que creo. No hay congruencia, eso no es integridad. Ser íntegros, hermanos, es decir, si Dios demanda que mi cuerpo sea ofrecido en sacrificio vivo, que los miembros de mi cuerpo no sean presentados para la inmoralidad sexual, eso significa que lo voy a hacer, aunque se me presente la oportunidad. Muchos hemos tenido oportunidades de pecar contra Dios y desafortunadamente muchos la hemos aprovechado.
Eso no es integridad, hermanos. Daniel, hermanos, muestra un ejemplo de integridad. Él ya no estaba obligado a seguir la ley. Ya sus padres no estaban bajo su tutela, ahora estaban bajo la autoridad y tutela de un rey pagano. Que para el rey pagano le valía si ellos creían en un Dios y esto, el otro. Él quería que hicieran su voluntad. Pero Daniel dijo no. Yo he propuesto en mi corazón no contaminarme con la comida del rey. Eso, ¿sabe cómo se llama, hermanos? Aparte de integridad, se llama temor de Dios. Cuando hay temor de Dios en nuestras vidas, hermanos, antes de pensar en que qué tal si me ve la hermana, qué tal si me ve el hermano, qué tal si me ve el pastor, no, yo sé que hay un Dios que me está mirando en los cielos. Y Él sabe lo que hago en lo íntimo, en lo secreto, en lo oculto, en lo público. Él está mirando. Los ojos de Jehová contemplan la tierra a los buenos y a los malos, dice la Escritura. Probablemente Daniel sabía esto. Su integridad y su devoción a Dios eran más importantes que cualquier comida del rey, que cualquier favor del rey, que cualquier privilegio que ellos pudieran tener en la corte real. Para ellos era importante la lealtad y la fidelidad a su Dios. Ellos probablemente no lo entendían, no sabemos qué era lo que ellos pensaban cuando estaban viviendo estas circunstancias, pero de algo estaban seguros, que Dios estaba con ellos. Y eso nos lo demuestran cuando dice la Escritura que el muchacho que le llevaba las comidas decía, es que yo temo que a mi señor el rey, temo que cuando los vea todos pálidos, los vea todos escuálidos, me corte la cabeza. Pero Daniel, lleno de fe y de convicción, dijo, no, haz la prueba con nosotros 10 días. Y si en 10 días tú me ves todo escuálido, entonces mira, haz con nosotros lo que bien te pareciera. Daniel, en su convicción, en su fe de saber que servía a un Dios vivo, se puso a prueba. Y había muchos riesgos, hermano, de que sus emociones lo estuvieran engañando y que resultara todo lo contrario. Y las consecuencias que eso podrían pasar. Pero Daniel, hermano, se vio enfrentado a tomar la gran decisión de o ceder o permanecer. De influir en sus amigos o de arrastrar a sus amigos a la desobediencia y al pecado. Y aquí va la pregunta del millón para nosotros como cristianos. ¿Estamos siendo como Daniel en este mundo que estamos viviendo? ¿Estamos influyendo sobre nuestras familias, sobre nuestros amigos, sobre nuestros hermanos? Y no importa que vengan a la iglesia, hermano. Mire, a veces traemos familiares o vivimos en una familia cristiana que todos vienen a la iglesia, hermanos, pero eso no significa que yo no pueda hacer testimonio para mi misma familia cristiana. El apóstol Pablo a los jóvenes y a todos los cristianos dice que seamos ejemplos, ¿no? En conducta, en oración, en palabra, en muchas cosas tenemos que ser ejemplo. Y tenemos que ser ejemplo no solamente con los de afuera, sino también con los de adentro, hermanos. Eso es importante. Y Daniel, aunque ya los otros tres probablemente también tenían conocimiento porque venían del mismo lugar, Daniel influyó sobre ellos para arrastrarlos a la fidelidad a Dios, para llevarlos a la fidelidad a Dios. Él no dudó ni un momento. La Biblia no dice aquí que Daniel haya dudado, Daniel haya como titubeado para tomar una decisión. No, él la tomó con firme y convicción, hermanos. Los 4 hebreos decidieron honrar a Dios aún delante de los enemigos de su nación, a riesgo de su propia vida. Desde un momento decidieron ser claros, hermanos, quiénes eran. Ellos no escondieron quiénes eran. Ellos no escondieron a quién servía. Ellos no escondieron su identidad, aunque intentaron cambiarle su identidad, aún por encima de ellos mismos. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hacemos eso? A veces cuando dice, ¿eres cristiano? Pues voy a la iglesia los domingos. ¿Eres religioso? No, la religión. Dios no es religión, Dios es relación. Nos da temor, nos da vergüenza decir quiénes somos. Cuando se trata de pararnos ante ciertas ideologías, hermanos, que están confundiendo a las personas, nos da temor de ser cancelados, de decir, ay, no van a pensar que yo soy un fariseo, un fanático religioso, un legalista. Hermanos, que no nos importe lo que la gente piensa. Aunque usted predique el evangelio de la manera más bonita y más así con pinceles, el evangelio siempre será ofensivo, siempre. No importa cómo usted lo presente, el mundo entero no va a querer el evangelio. Jesús dijo, si el mundo los odiará, pero acuérdense que antes de odiarlos a ustedes, me odiaron a mí primero. Dios honra a los que le honran, hermanos, y eso siempre ha sido claro, y el relato de Daniel nos lo demuestra.
Ellos decidieron honrar a Dios delante del rey, delante de los enemigos del Señor, y Dios los terminó honrando. Fíjese lo que dice 1 Samuel 2:30 en la parte B del versículo. 1 Samuel 2:30. Y este es algo muy importante que Dios nos recuerda cada día. 2:30 en la parte B, casi última del versículo, dice, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Dios promete honrar a aquellos que lo honren públicamente delante de las personas. Y Daniel hizo eso. ¿Y sabe qué, hermano? Dios no dejó en vergüenza a Daniel ni a los demás muchachos. Dios honró su promesa de honrar a quienes le honran. Daniel se mantuvo firme, hermanos. Daniel, sin pensar en nada más que no ofender a Dios. Y Dios no se queda con nadie. Dios no es deudor de nadie. Y aunque Él no está obligado, hermanos, a honrarnos delante de las personas, cuando nosotros somos fieles, cuando nosotros somos íntegros, Dios premia y recompensa esa fidelidad y esa integridad, y nos bendice con gran bendición, como lo hizo con Daniel. Aún en medio de las circunstancias más adversas que usted te puede imaginar, Dios está en control y Dios te va a bendecir, siempre y cuando tú te mantengas fiel al Señor, íntegro al Señor. Dios se glorificó en la vida de estos hebreos, hermanos. Dios los respaldó ante el jefe de los eunucos y los protegió y los guardó. Y no solo eso, hermanos, les dio más premios más. Vaya al versículo 9, hermanos. Dice, puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Ellos decidieron tomar la decisión de no comer la comida del rey, de no violar las leyes de Dios, y Dios los honró. Dios puso gracia delante del jefe de los eunucos, y el jefe de los eunucos les permitió decir, bueno, adelante, vamos a probar 10 días. Versículo 10, y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que de los muchachos, que son semejantes a ustedes, condenaréis para con el rey mi cabeza. Sin embargo, hermanos, Daniel estaba seguro de lo que había de pasar. Hacen la prueba, y fíjese lo que pasa, el versículo 15. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión del sueño. Dice la Biblia en el versículo 20 que el rey los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en su reino. Dios honra a los que le honran, hermanos. Dios estaba honrando a Daniel, a Misael, a Ananías y a Azarías por su fidelidad y por su integridad. Jovencitos de 17 años dispuestos a ser sacrificados de ser necesario antes que ofender a su Dios, antes que violar sus mandamientos, y Dios los puso en gracia delante de sus enemigos. Si usted sigue leyendo, hermanos, el capítulo 3, el 2 de Daniel, el capítulo 3, usted va a ver cómo Dios se glorifica en la vida de estos varones valientes que estuvieron dispuestos, hermanos, a sacrificar sus propias vidas. Fíjense, en el capítulo 2 vamos a ver Daniel cómo interpreta el sueño del rey. Y dice la Biblia que el rey lo coronó de muchos premios, de muchos lujos, de muchas posiciones gubernamentales. Lo hizo jefe y gobernador de la provincia. Daniel logró escalar las altas esferas políticas de Babilonia a su corta edad. Y también se llevó a los muchachos, a los otros 3 hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego. Pero ¿sabe qué es lo más hermoso de todo esto? Que si usted sigue leyendo, hermano, las escrituras, usted va a ver a estos 4 varones en las altas esferas públicas, en altos rangos políticos, sociales de Babilonia, pero su corazón siguió siendo el mismo, hermanos. Su corazón no se dejó cambiar por todo eso. Su corazón no se dejó cambiar por el poder, por la fama, por el dinero, por la política, por nada. Ellos siguieron leales a Dios. Y eso lo vemos, hermanos, más adelante en el capítulo 3. Cuando estos 3 hebreos, hermanos, dice la Biblia que Nabucodonosor mandó hacer una estatua
de bronce e invitó a toda la crema innata de la sociedad. Todas las naciones, pueblos, lenguas y tribus, dice la escritura, que fueron invitados a la gran inauguración de esta estatua. Estaba la mejor élite en ese país. Y dice que Nabucodonosor dijo: eso es decreto que al sonido del tamboril, de la flauta, de todos los instrumentos musicales, toda la gente se arrodille ante mi estatua, y quien no lo haga será lanzado a un lago de fuego. Hermanos, ¿quién querría morir quemado en un lago de fuego? ¿Qué no sería más fácil? Ay, ya estás ahí, una rodilla, aunque sea de dientes para afuera, arrodíllate y vámonos. Yo no quiero morir quemado en un horno de fuego. La opción más fácil, hermanos, y no mintamos, es arrodillarse, que nos cuesta arrodillar. Ya después vamos y le pedimos perdón a Dios. Dios va a entender. Dios va a entender que Él conoce mi corazón, dirían algunos. No pasa nada. Sin embargo, sí pasa mucho, hermanos, y eso lo sabían los 3 hebreos. Y ellos prefirieron, hermanos, aunque ya tenían poder, ya tenían dinero, tenían riquezas, eran gobernantes de las provincias de Babilonia, ellos no estuvieron dispuestos a postrarse ante la estatua de Nabucodonosor. Y se pararon firmes, hermanos. Ay, cómo hacen falta cristianos firmes. Sepa tú, oh rey, que el Dios a quien servimos nos puede librar de tu mano. Y aunque así no lo hicieran, nosotros no adoraremos a tu estatua ni nos vamos a arrodillar ante ellas. Uy, imagínense. Se enfureció Nabucodonosor y todavía mandó a calentar 7 veces más el horno de fuego y los aventó. Pero Dios honra a los que le honran, hermanos. Dios honra a los que le honran, porque para vergüenza de Nabucodonosor, el mismo Señor Jesús se presentó delante de los hebreos en medio del horno del fuego y ni siquiera olían a humo. Fueron librados del horno del fuego, hermanos. Porque Dios honra a los que le honran, hermanos. Dios honra la integridad de los creyentes. Dios honra la fidelidad de aquellos que no se avergüenzan de Él y que pase lo que pase, siguen firmes e íntegros ante el Señor. Vaya a Mateo 10:32, hermanos, y fíjese que como el Señor Jesús confirma esta parte donde Samuel dice que Dios honra a los que le honran. Mateo 10:32, hermanos. Jesús dijo: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Dios honra a los que le honran, hermanos. Y Dios, hermanos, cuando usted ve que usted le niega, cuidado, porque Dios entonces también le va a negar, no solamente aquí en la tierra, sino repercutirá en la eternidad, delante de sus santos ángeles. Hoy, hermanos, estamos siendo atacados, al igual que en aquella época, con leyes que están legislando para callar la voz de la iglesia, para callar la voz del evangelio. ¿Qué vamos a hacer cuando tengamos que enfrentarnos ante tribunales? Lo más fácil, hermanos, sería callarnos y decir: no, pues yo no quiero problemas, yo no me meto en problemas, e irnos a nuestras casas y apechugar. O la otra opción, menos fácil y que nadie quiere, ser íntegros, hermanos. La integridad no es fácil. Si fuera fácil la integridad y la fidelidad a Dios, miren, las iglesias estarían llenas. ¿Recuerdan cuando Jesús, hermano, predicaba ante las multitudes que le seguían multitudes, hermanos? Y cuando Jesús empezó a decir: quien no coma mi carne, quien no beba mi sangre, no es digno de mí. ¿Qué fue lo que dijo la multitud? Esta palabra es dura, ¿quién la puede llevar? Y uno a uno se empezaron a ir. Pedro, todo asustado, decía: Señor, mira, se están yendo. Él pensaba que Jesús iba a decir: ay, no, deténganlos, no dejen que se vayan. No, Jesús dijo: ¿quieres irte tú también? Hermanos, olvidamos que nosotros somos lo que necesitamos de Dios, no Dios de nosotros. Dios sigue siendo Dios con usted o conmigo. Y muchas veces creemos, hermanos, que al venir a la iglesia le estamos haciendo un favor a Dios, o que el cumplir con ciertas obligaciones religiosas le estamos haciendo un favor a Dios. No, hermanos, Dios no te necesita. Dios no necesita ni tu dinero, ni tu servicio, ni tu trabajo, ni tu fidelidad. Eres tú quien necesita de Dios. Y si tú quieres ser fiel e íntegro a Dios, créeme, Dios te lo va a recompensar, aunque Él no esté obligado. Y le servimos y le amamos, hermanos, porque Él nos amó primero. Pero a pesar de todo, Dios nos bendice y premia nuestra fidelidad e integridad. Pero muchas veces hacemos todo lo contrario. Muchas veces hacemos lo que hizo Saúl,
que Dios dio una orden de destruir todo y guardamos ciertas cositas ahí, nuestros ídolos, nuestros becerros de oro. Ay, no, es que Dios sabe que yo tengo que trabajar porque si no trabajo no como. Dios honra a los que le honran, hermanos. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Es una promesa que está real en la Biblia, no es cualquier cosa. Nuestra fidelidad a Dios, hermanos, hoy más que nunca tiene que ser firme, no a medias tintas, hermano. Dios no quiere gente de medias tintas, Dios no quiere gente tibia. Dios quiere gente como Daniel, como Sadrach, como Mesach, como Abednego, firmes, determinantes ante el Señor, que ya no estemos claudicando en dos pensamientos. Primera Reyes 18:21 dice, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió ni una sola palabra. Y esa misma, hermano, exhortación va para nosotros como cristianos. Ya dejemos de claudicar en dos pensamientos. Si Jesucristo es Dios, sigámosle. Y si no, miren, hermanos, la puerta está abierta. Porque a veces nos quejamos. Es que esto, es que lo otro. Dijera el pastor Marcos Vidal, déjalo. Ya déjalo. Muchos cristianos, ay, es que cuando yo estaba en el mundo, ay, es que cuando yo estaba, hermano, el mundo sigue ahí, váyase al mundo. Ya no debemos de claudicar en dos pensamientos. O somos firmes ante Dios y fieles a Dios, o nos vamos al mundo. No podemos estar a medias tintas, no podemos estar a media línea. Aquí no somos la India María, que no somos ni de aquí ni de allá. La Biblia dice que o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Aquí nadie es huérfano, hermanos, nadie. Pero hoy, hermanos, la exhortación que Dios nos da es que a mantenernos firmes en la fe, a que luchemos en la fe. Hermanos, ahorita estamos en la gloria. Nadie nos está persiguiendo como persiguieron a Daniel y a sus amigos. Nadie nos está amenazando con aventarnos a un horno de fuego, ni siquiera meternos a la cárcel, hermanos. Tenemos amplia libertad para servir al Señor, pero ¿a cómo nos quejamos? ¿Cómo renegamos? ¿Cómo la lloramos, hermanos? Ay, es que esto, ay, es que lo otro, ay, es que no puedo, ay, es que el Uber me sale bien caro y su cocota de 2 litros de 50 pesos todos los días. 50 por 7, 5 por 7, 450 a la semana y no tiene tristes 70 pesos para venirse al culto en Uber en la semana. Una vez a la semana. Hermanos, ¿hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? O eres o no eres, o estás o no estás, pero no podemos estar en dos pensamientos, hermanos. Dios honra a los que le honran, hermano. Y un día Dios demandará, escúchelo, demandará cuentas de lo que nosotros hicimos como cristianos. Y todos seremos avergonzados para bien o para mal. Gracias a Dios por Cristo que la salvación no se pierde, hermanos. Que la salvación no depende de nuestras obras. Si no, mire, todos estaríamos fritos y achicharrados y pulverizados. Pero va a haber un tribunal de Cristo, hermano, donde nuestras obras serán pasadas por el fuego y seremos avergonzados. Imagínense una corte celestial y nosotros ahí ante los pies del Señor. Y entonces veremos la basura que preferimos a cambio, en vez del oro eterno, de esas calles de oro, mar de cristal. Nos conviene honrar a Dios, hermanos. No importa qué tan difícil sea la situación, no importa si está de por medio de nuestro trabajo, no importa si está de por medio de nuestra familia, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros vecinos. Es muy importante siempre honrar a Dios, hermanos, ser íntegros en todo. No importa, hermanos, si a ti te tachan de fanático, no importa si te tachan de religioso, de conservador, del adjetivo calificativo, te conviene y me conviene ser fiel y honrar a Dios siempre, en todas las esferas de mi vida. En mi conducta, en mi forma de hablar, en mi forma de conducirme, en mis noviazgos, en mis relaciones sociales, con mis vecinos, en mi trato con el sexo opuesto, en mi trato con la sexualidad, en mi trato con lo que mis ojos ven, con todo lo que vemos. Conviene, hermanos, por 1,000, 8,000 millones y trillones, nos conviene ser fieles y honrar a Dios. Siempre. Porque Dios no es deudor de nadie. Y si bien a lo mejor Dios no me va a dar altas poder político y dinero que yo no lo quiero, pero hermanos, dice la Biblia que el adversario no va a tener nada de qué decir de nosotros. Se avergonzará cuando quiera que decir de nosotros. Dios, hermanos, a su tiempo nos dará la victoria en todo lo que estemos pasando. Pero si tú mantienes tu fidelidad a Dios, créame,
Dios te va a honrar. Dios tiene el control de cada situación, como la tuvo con Daniel, como la tuvo con Sadrach, Mesach y Abednego, así como cerró esa boca de leones cuando metieron al foso de los leones a Daniel, como estuvo en el horno de fuego con Daniel, como estuvo con estos muchachos delante del penal. Dios va a estar contigo. Pero hay que ser fiel, hermanos, hay que ser fiel en lo mucho. Recuerde que dice la palabra del Señor, que en aquel día dirá: bien, buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ya es tiempo, hermanos, que aprovechemos el tiempo, que sirvamos a Dios con fidelidad, con integridad, que ya no nos estemos quejando, que estemos buscando a Dios por encima de todas las cosas y ser íntegros. Y a su debido tiempo, hermanos, cosecharemos. Y eso que vamos a cosechar, hermanos, no se compara con nada de lo más precioso que usted se pueda imaginar de aquí de la tierra. Cristo ya ganó en la cruz del Calvario, hermanos, y Él nos dará la victoria si nosotros lo honramos públicamente, pero lo más importante es si le honramos privadamente. Cuando estamos a solas en nuestro cuarto, cuando nadie nos ve, es ahí donde Dios se goza de nuestra integridad. Por eso Dios se gozó de la integridad de Daniel y de los 3 hebreos, porque ellos no estaban obligados a seguir fieles. Muchos judíos probablemente se atascaron y se dejaron hacer lo que el rey quiso, pero ellos no. Ellos prefirieron a Dios antes que cualquier otra cosa. Dice Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios. ¿Y cuál es su voluntad, hermano? Nuestra fidelidad, nuestra integridad ante el Señor. ¿Hasta cuándo claudicaréis en 2 pensamientos? Dice la Escritura. Puestos sobre nuestros pies, hermanos, vamos a orar. Y hoy, hermanos, hoy es el tiempo, hermanos, de ponernos a cuentas con el Señor. De decirle: Señor, perdóname porque he claudicado en 2 pensamientos. Perdóname porque me he quejado de tu servicio, me he quejado del cristianismo, me he quejado de tus santos caminos. Señor, ayúdame a ser como Daniel y esos 3 hebreos, a ser firmes en mi fe, a ser íntegros en mi fe, a ser íntegros cuando nadie me ve. Porque no se trata de quienes me ven, ni siquiera se trata de mí, se trata de ti. Vamos a orar, hermanos. Y si usted ha estado claudicando en 2 pensamientos, póngase a cuentas con el Señor. Si usted cree que no es salvo, si usted cree que no tiene la plena seguridad de la salvación, hoy es el tiempo de decir: Señor, yo no estoy seguro de ir al cielo. He venido toda mi vida a la iglesia, pero realmente a veces estoy así, a veces estoy asá. A veces digo sí, a veces digo no. Señor, perdóname. Y recibe al Señor en tu corazón. Pídele que Él te acepte como su hijo. Y el altar está abierto, hermanos. Todos en algún momento hemos claudicado en 2 pensamientos. Todos en algún momento no hemos sido íntegros. Y hoy es día de decirle: Señor, perdona mi falta de integridad. Perdona mi falta de fidelidad. No importa que piensen que te van a juzgar los hermanos. Miren, los hermanos que más te señalan son los que se señalan a ellos mismos. Ven al Señor y el altar está abierto. Ponte a cuentas con Dios y pídele que te fortalezca y que te ayude a tomar una buena decisión cuando tengas que enfrentarte a ella. Señor, te damos gracias en esta tarde, Señor, por tu palabra primeramente. Oh,